Buenas noches, jóvenes. Vamos a comenzar con la clase. Indicarles que acá los días martes vamos a tener las clases de Zoom. Una aclaración también. En las clases presenciales habíamos indicado. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, En las gracias. clases presenciales habíamos indicado que el primer parcial daría de los capítulos 2, lo que hemos cumplido, ¿no es cierto? El segundo parcial vamos a dar de los capítulos 3. Ahora, como verán ustedes, el capítulo 3 ya lo hemos visto, ¿no? El material está en han entregado incluso ya sus prácticas, todo esto. Pero, sin embargo, a solicitud del director de carrera, en relación a que hay estudiantes que solamente recién se han inscrito justo antes del parcial, ¿no? Entonces, me decía, si continúa avanzando, entonces esos jóvenes van a quedar en desventaja. Entonces, por esa razón, estoy nuevamente, vamos a avanzar un poco rápido si quieren, el capítulo 3, que son medidas de tendencia central. ¿Ya? Esa aclaración. Ahora, obviamente, hay muchos de ustedes que no tuvieron ningún problema, pero algunos sí, en relación a los LBI, en relación al total de datos, en relación al TIC, etc. Entonces, por esa razón voy a ver este capítulo, pero sin embargo, les decía, ustedes ya tienen todo el material en la plataforma. Bueno, comenzaremos entonces. Medidas de tendencia central significa que lo que hacemos acá es aplicar una fórmula, una o varias fórmulas, dependiendo de qué cosa queramos calcular, y obtener un resultado. Una vez que obtenemos ese resultado, ese valor que vayamos a obtener, va a representar al conjunto de datos. Es decir, ese resultado nos va a decir que los otros datos irán a su alrededor, ¿no? Ese dato va a estar en la parte central. Por eso es de tendencia central. Otro nombre que recibe este capítulo es estadígrafos. También van a poder encontrar de esta manera, ¿no? Estadígrafos de tendencia central. O tal vez ya lo han visto, ¿no? Entonces, estadígrafos o medidas se refiere a lo mismo. Bueno, también tenemos acá varios estadígrafos o varias medidas. Vamos a comenzar con el más conocido, el más utilizado, el que casi todos utilizan cuando quieren hacer un análisis estadístico. Me refiero al promedio. Algunos autores le llaman media aritmética. O otros simplemente le llaman media. ¿No? Cualquiera de esos nombres se refiere a la misma medida, ¿no? La idea es no confundirse. Muchos hablan de promedio, otros suelen simplemente decir la media. En algún caso también se habla de media aritmética. Es una misma medida, es una medida que tiene tres nombres. El símbolo en nuestro medio se acostumbra a utilizar como X base. Generalmente, en nuestro medio entonces usamos como X base. Pero en otro lado, en otros lugares, se usa otras letras. Por ejemplo, Y barra o Z barra. Nosotros en otro capítulo vamos a hablar de A barra o también B barra, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que me dice que es el promedio o la media, ¿no? Esta barra está sobre la letra. Pues cuando ustedes vean una letra con una barra encima,
significa que se refiere al promedio. Pues por lo menos esa idea tiene que llegar a ustedes. Y como les decía, en nuestro medio usamos X barra, entonces nos quedamos nomás con X barra. Bueno, en relación a esta medida, puede ocurrir lo siguiente en relación a los datos que vayamos a tener. Se hablan de datos no agrupados en estos capítulos, en este y en el siguiente. Datos no agrupados se refiere a que voy a tener menos de 30 datos, ¿ya? Puedo tener hasta 29 datos. Entonces, si tengo 29 datos, 15, 5 y demás, estoy con datos no agrupados. Como son menos de 30, entonces no se hace la tabla de frecuencias. No necesitamos hacer la tabla de frecuencias. En relación a la fórmula, para este tipo de datos, hicimos X barra, que es el promedio, es igual a la sumatoria de X sub I dividido en. Esa es la fórmula. Vamos a especificar la fórmula. Tenemos X sub I y N. X sub I para nosotros, o para los datos no agrupados, X sub I es cualquier dato, cualquier observación. Y N es el total de datos. Que no se van a olvidar, ¿no? Generalmente N se relaciona con el total de datos, en todos los casos, en todos los capítulos, y no solamente en la asignatura, ¿no? Siempre se habla de N y eso se relaciona con el total de datos. Pues tenemos nuestra fórmula para datos no ocupados. Podría tener lo siguiente, se podrían dar los siguientes datos. Vamos a pensar que son los pesos de un grupo de adolescentes. ¿Ya? Hemos preguntado sus pesos y nos dan los siguientes datos. Esos 5 datos. Entonces, una vez que tengo ya los datos, digo, veo cuántos datos hay. 5. 5 datos, por lo tanto estoy en datos no agrupados y esta es la fórmula que debo usar, ¿no? Lo único que hacemos acá es aplicar la fórmula X barra. X barra dice sumatoria de qué? De los datos. Entonces vamos a tomar los datos y vamos a ir reemplazando en la fórmula. Ahora esto uno lo hace directo, ¿no? En la calculadora, no hay problema. Lo estoy haciendo porque son pocos datos, ¿no? Si fueran 29, bueno, muy incómodo. N, ya sabemos, total de datos, tengo 5 datos. 5 datos. Entonces hacemos operaciones. X barra me va a dar 63,80. Entonces hasta ahí tengo los datos, he reemplazado he visto qué tipo de datos son, no agrupados, tengo mi fórmula, reemplazo en la fórmula y hago mi resultado. Luego, hasta ahí es todo mecánico, ¿no? Es utilizar calculadora y demás. Lo importante acá es que no se olviden dos cosas. La primera, una vez que tenemos el resultado, sí o sí tiene que haber aquí unidades, ¿no? Tenemos que saber qué cosas, 63,80, qué cosas, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Y la otra cosa que no hay que olvidarse es la interpretación. Dijimos pesos de adolescentes, entonces esto va a ser en kilogramos. No puede ser otras medidas, creo, ¿no? También tiene que entrar ahí la lógica, ¿no? De cada uno de ustedes. 63,80 kilogramos y la interpretación. Ahora, cuando se habla del promedio, se suele decir lo siguiente, ¿no? Les dan los datos y les dicen, determinen o calculen el promedio. Y en el resultado ustedes dicen, el promedio es 63,80 kilogramos. No está bien esa interpretación.
porque se les está preguntando cuál es el promedio, y ustedes dicen el promedio es, pero sin embargo no estoy aclarando qué entiendo por promedio, ¿no? Eh, la interpretación del promedio va de la siguiente manera. Siempre van a comenzar con este término, la mayoría. Esa es la interpretación correcta. La mayoría de un grupo de adolescentes, por decir, ¿no? La mayoría del peso de un grupo de adolescentes está alrededor, puedo decir, o es más o menos, o es aproximado, esto ya ustedes ven el término, ¿no? Entonces, la mayoría del peso de un grupo de adolescentes está alrededor de 63,80 kilogramos, ¿no? Esa es la forma correcta de interpretar. La mayoría de los pesos de un grupo de adolescentes es más o menos 63,80 kilogramos. Entonces, estoy diciendo que al decir más o menos, que hay jóvenes que tienen más de 63 y hay otros que tienen menos de 63. No estoy diciendo que estos adolescentes pesan, tienen como un peso de esa edad, ¿no? Entonces, no estoy afirmando eso. Estoy diciendo alrededor, aproximadamente, eh, más o menos, entonces uno utiliza uno de esos términos. Por lo tanto, el promedio para datos no agrupados es relativamente sencillo, ¿no? Solamente debo tener los datos y reemplazo en la forma. Sumo los datos y divido entre el total de datos y se interpreta. Entonces, no es muy complicado. Ahora, no siempre vamos a tener menos de 30 datos, ¿no? Puede ocurrir que tenga más de 30 datos. En ese caso, se habla de datos agrupados. Datos agrupados, por lo tanto, van a ser mayor o igual a 30 datos. Va a partir de 30, ¿no? O sea, dice igual, entonces a partir de 30. 30 o más datos. Y están en tabla de frecuencias. Con otras palabras, si tengo 30 datos, debo hacer tabla de frecuencias. Si tengo 31, si tengo 100, debo hacer tabla de frecuencias. Y la fórmula. En este caso, x barra es igual a la sumatoria de x sub i por f sub i dividido n. Especificamos la fórmula. Y tengo que saber qué es x sub i, por ejemplo, ¿no? Ahora, no se van a confundir. Hace rato, en los datos no agrupados, decíamos, x sub i es cada uno de los datos, cada observación, cualquier dato. Pero, ojo, estamos en datos agrupados, estoy en tabla de frecuencias. Por lo tanto, x sub i es el punto medio o marca de clase. Eso ya es una columna de la tabla, ¿no es cierto? Sí, sí. Posteriormente, f sub i. F sub i ya sabemos que es la frecuencia absoluta. Y n, nuevamente, ¿no? El total de datos. Entonces, tiene que quedar clara la fórmula para los datos agrupados. Ahora, hacemos un ejemplo. Vamos a tener datos sobre las calificaciones de un grupo de estudiantes. ¿Ya? No vamos a pensar que tenemos datos de un grupo de estudiantes, pero por cuestión de tiempo no les voy a dar los datos porque vamos a demorar mucho en ordenar y demás y sacar el clic, etc. Por esa razón nos dan, o les estoy anotando directamente en las clases. Podemos hacer eso, ¿no? Para ganar tiempo.
tengo los datos, o sea, los límites inferiores, y luego tenemos acá los límites superiores. Nos van dando estos datos, las clases, luego necesitamos FI, nos dan también los datos para tener con qué calcular o hacer el ejercicio. Ya, hasta ahí nos dan. Entonces nos dan estos datos que corresponden a la calificación de un grupo de estudiantes y nos dicen calcular el promedio. Nuestra fórmula dice sumatoria de X sub I por F sub I. F sub I, acá está. X sub I, no tengo X sub I, pero si tengo las clases puedo, ¿no? Calcular. X sub I dijimos punto medio o marca de clase. ¿Cómo se hace el cálculo? Nos recordamos, sumamos, dividimos entre 2. Vamos sumando y dividimos entre 2. En este caso nos va a dar los siguientes datos. Vamos sumando y dividiendo entre 2 para cada clase. Esto estamos haciendo para calcular el promedio. Una vez que ya tenemos estos datos, vemos nuestra fórmula. ¿Qué tenemos que hacer? Sumatoria de X sub I por F sub I. Ahora, muchas veces suelen confundir este numerador y hacen lo siguiente. Ven sumatoria de X sub I por F sub I, entonces dicen, hay que sumar esto otro, y luego hay que multiplicar. Es decir, sumamos X sub I, y sumamos X sub I y multiplicamos. Si observamos esto, esta parte no es lo mismo que esto, ¿no es cierto? Esto está mal, no es lo mismo. Por lo tanto, no van a obtener el resultado correcto. Van a obtener un dato muy grande. ¿Qué dice la fórmula? Va a ser X sub I por F sub I. Tengo que multiplicar X sub I por F sub I. Tengo que multiplicar y luego hacer la sumatoria. Eso es lo que nos dice. Tenemos que saber interpretar las fórmulas. Entonces vamos multiplicando, por ejemplo, en el primer caso me da esto. Continuamos, ¿no? Y así vamos multiplicando hasta llegar al último dato que va a ser 573,0, ¿no? Ya he multiplicado, ahora debo sumar. Eso me va a dar 3.821. Ya tengo la sumatoria. Ahora reemplazamos. El numerador, 3.821 dividido n. Ahí también era la duda, ¿no? Nos ha dado esto y de cómo sé cuántos datos son. Entonces nos recordamos otra vez. N es la sumatoria de F sub I. En este caso, 50. ¿Cuál es el error que suelen cometer? Dicen n es el número de datos, entonces cuentan 3, 6, 7 y colocan aquí 7. Si fueran 7 datos jóvenes, estaríamos en datos no agrupados, ¿no? Eso también tienen que darse cuenta. Estamos datos agrupados, por lo tanto, n tiene que ser 30 o mayor a 30. En nuestro caso, 50. Hacemos las operaciones respectivas. Y en este caso me da 76,42. Ese es el resultado de la división. Les decía, unidades. Si estoy hablando de calificaciones, si estoy hablando de notas, entonces va a ser puntos, ¿no? 76,42 puntos y lo que no nos tiene que faltar, la interpretación. Entonces aquí diré, la mayoría de los estudiantes, ¿no? La mayoría de un grupo de estudiantes tiene una nota alrededor de 76,42 puntos. Puedo decir de esta manera. O
la mayoría de los estudiantes tienen notas de más o menos 76,42. Entonces, de esa manera se hace el cálculo del promedio. Eh, si bien esta medida es muy utilizada, eh, no es la única, ¿no? Tenemos otras medidas que también son importantes, dependiendo mucho de los datos, pero generalmente en, en el análisis estadístico que se hace, sí o sí se hace el promedio o la media. No hay que dejar de lado las otras medidas, les decía, como por ejemplo la mediana. La mediana la pueden notar de esta manera, ¿no? Cualquiera de las dos es posible. La mediana, se dice, la mediana divide en dos partes iguales al total de datos. Ahora, tenemos, al igual que el anterior caso, aquí también se habla de datos no agrupados. Otra vez, datos no agrupados son aquellos datos menores a 30, menos de 30 datos, y no están en tabla de frecuencias. La mediana para los datos no agrupados se calcula en forma directa. Si vuelvo al ejemplo de los pesos de un grupo de jóvenes, tengo estos datos, nos dan esos datos. Tengo esos 5 datos, ¿ya? Ahora nos dicen calcular la mediana. 5 datos no agrupados. Una vez que tengo los datos, lo primero que se hace es ordenar los datos. O sea, ordenamos de menor a mayor los datos. Vamos ordenando y tenemos eso. Una vez que ordenamos esos datos, lo segundo que se hace es, en relación al número de datos, tengo que ver si es par o impar. Tengo 5 datos, eso es impar. Cuando ocurre eso, cuando es impar, se dice que la mediana es el dato central, ¿no? El cálculo es directo. También puede ocurrir lo siguiente. Nos dan estos datos y nos dicen calcular la mediana. Vamos a aumentar un dato más. Lo mismo, ordenamos de menor a mayor. Eso es lo primero que siempre se hace. Ordenamos y vemos en relación al número de datos si es par o impar. En este caso tengo 6 datos, par. Cuando ocurre eso, se toman los 2 datos centrales y se saca un promedio. Entonces la mediana va a ser 62,5. Estamos sacando el promedio. Es decir, estamos sumando los 2 y dividiendo entre 2, ¿no? Se suma 60 más 65, dividido 2 y 62,5. Ya tenemos la mediana. Para los datos no agrupados, entonces, el cálculo de la mediana es en forma directa. No tenemos que olvidarnos, les decía, en este caso las unidades, ¿no? Estamos hablando de pesos, entonces acá va a ser kilogramos. Lo mismo pasa acá, kilogramos. En relación a la interpretación, ahora decíamos que la mediana divide en 2 partes iguales al total de datos. La interpretación siempre inicia de la siguiente manera. Dicen el 50%.
el 50% en este caso de un grupo de jóvenes, podemos decir, ¿no? El 50% de un grupo de jóvenes tienen un peso menor a, voy a hablar de esto, menor a 65 kilogramos. Y el otro 50% tiene un peso mayor a 65 kilogramos. Esa es la forma de interpretar la mediana. 50-50. El primer 50% siempre es menor y el otro 50% es mayor. Acá, en este otro ejemplo, podemos decir, el 50% de un grupo de jóvenes pesan menos de 62,5 kilogramos y el otro 50% pesa más de 62,5 kilogramos. El término que vayamos a usar acá, menor, puede ser menor, menos, inferior, acá, mayor, más, superior. Entonces ustedes tienen que ver qué término se adecua más al problema o al ejemplo que vayan a tener. Entonces, eso en relación a la mediana para datos no agrupados. Ahora, no siempre les digo, vamos a tener menos de 30 datos, ¿no? Vamos a tener más de 30 datos. Por esa razón, se habla de datos agrupados, ¿no? Otra vez, datos agrupados son 30 o más datos. Si yo tengo 30 o más datos y me piden calcular la mediana, la fórmula es la siguiente. Es LBI más C por N medios menos sumatoria de FSB dividido FN. Esa es la fórmula de la mediana. Especificamos LBI C, los estamos anotando los términos para que quede clara la fórmula. LBI, nos recordamos, ya tenemos que estar frescos en esto. LBI, límite verdadero inferior. C es el ancho de clase, o como siempre lo hemos hecho en las tablas de frecuencia, para nosotros es TIC. Entonces, C es el ancho de clase o TIC, también pueden decir, es lo mismo. N, otra vez, N, total de datos. Acá, es sumatoria de FI. Aquí decimos sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes de la clase de la mediana. Y F sub M es la frecuencia de la mediana. Frecuencia de la mediana. Hacemos ahora disculpe. Para, sí. ¿Podría repetirnos, por favor, o repetirme qué es C? Sí, es el C. ancho de clase o TIC. Ah, perfecto. Gracias. Ya. Ahora, volvemos al ejemplo de las calificaciones de los estudiantes. Nuevamente, tenemos las clases. Nos dan las clases, hicimos por cuestión de tiempo. Y FSB, ¿no? Nuevamente voy a anotar ahí acá los datos de las clases para poder hacer el cálculo de la mediana. Voy a anotar solamente los límites inferiores, no voy a anotar los superiores, porque no los voy a utilizar. Sí necesito FSB. Anotamos los datos, ¿no? Que tenemos los FSB. Ahora, también voy a anotar por acá la fórmula otra vez, para ver qué necesitamos. LBI más C, N medios
menos sumatoria de FSB dividido frecuencia M. Ya, esa es la forma. Luego, observamos, ¿qué necesito para calcular la mediana? Comenzamos acá, LBI. Observo, solamente me han dado las clases, me han dado la frecuencia absoluta, no hay más datos. Entonces, si ya tengo las clases, puedo calcular LBI, ¿sí? LBI, no se olviden, está dentro del LBC. LBC, límites verdaderos de clase, pero yo necesito LBI, necesito los datos inferiores. Para eso debo trabajar con los límites inferiores. Observamos nuestros datos y nos damos cuenta que son datos enteros. Cuando tengo datos enteros, para hallar los LBI, voy restando a cada uno de estos 0,5, ¿no? Entonces, automáticamente esa es una regla que se les ha indicado cuando los datos son enteros. Se va restando 0,5. Y disculpe, ingeniero, una consulta, perdón. Dime, dime. Respecto al intervalo inicial, en el caso de que tengan en la clase el primer intervalo en cero, ¿el límite verdadero inferior sería negativo? Sí, sí, se suele, pero no es correcto. Debería ser, ¿no es cierto? Menos 0,5. Pero Sí, no es correcto. Entonces lo dejan nomás como 0. se mantiene en cero. Ah, ya, gracias, ingeniero. Porque nos pasaríamos al graficar, incluso te das cuenta, nos pasaríamos al cuadrante negativo y demás. Entonces, lo que es recomendable es mantenerlo como 0. ¿Ya? Sí, con algo así he tropezado también en la graficación del polígono, en el caso de la tarea que es para el examen. El ¿Ya? polígono, como se estaba el intervalo de clase, que es el seno, ¿cierto? Ajá. Eh, Salía en el campo ya negativo, ¿no? Ay, 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 ya. Y Sí. como En ese caso, eran ¿mm? horas, no podía existir negativo. Claro, no hay horas negativas. Te hablo de peso, digamos, kilogramos Ujú, negativos no existe, ¿no? tampoco, ¿cierto? Sí. Cero, ¿ya? Cero. Ahora, Ay, claro, ay, esas cosas no es indicado, pero bueno, para la práctica no va a haber problema, se les va a hacer valer, ¿no? Porque no se ha hablado de eso, ¿ya? ay, ay, listo, gracias, No Inge. se preocupe, no se preocupe, ya. Necesitamos el LBI, ya tenemos los LBI. No necesito los otros límites, no los hago, ¿no? Luego, mm, ¿qué más necesito acá? Para la mediana necesitan F mayúscula. F mayúscula sabemos que es la frecuencia acumulada. Y ya sabemos calcular la frecuencia acumulada, ¿no es cierto? O sea, esta parte ya hemos practicado, vamos a decir, ¿no? Repetimos el dato, vamos sumando con la frecuencia absoluta, no se van a confundir con la frecuencia absoluta, vamos sumando y vamos a tener esos datos. Ya tenemos la frecuencia acumulada. Ahora, una vez que ya tengo los datos, antes de reemplazar en la fórmula, tengo que saber con qué datos voy a trabajar, ¿no? Lo que se hace es, sí o sí, es n medios. N medios es n total de datos. ¿A dónde están los datos acá? 50 o este dato, ¿no? Al hacer la frecuencia acumulada ya obtuvieron el total de datos. Entonces, 50 entre 2, 25. Una vez que tengo ese dato, busco este dato en la frecuencia acumulada. Tiene que haber exactamente este dato acá. Si aquí hubiese con decimales, cuando aquí trabajen con decimales, con 1 o 2 decimales, igual aquí tiene que ver con 1 o 2 decimales. En este caso tengo entero, busco entero. No hay exactamente 25. La regla dice que se toma el próximo superior. Próximo superior. Para nosotros, próximo superior, 34. Y marcamos eso, ¿no? Y decimos, estos son los datos de la mediana o de la clase de la mediana.
Una vez que ya defino eso, puedo reemplazar en mi fórmula, ¿no? Mediana va a ser igual. LBI 74,5 más el TIC, que es C. Alguien dice, pero no nos ha dado el TIC, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hallar el TIC si usted nos ha dado directamente de la tabla? Para hallar el TIC, lo que hacen es lo siguiente. Pueden trabajar con los límites inferiores, con estos, o pueden trabajar con los LBI. Es decir, toman cualquier valor y lo restan al anterior. 93 menos 87, 63 menos 50. O 80,5 menos 74,5, 62,5 menos 56,5. Cualquiera hacen cualquier resta y les va a dar el TIC. En este caso es 6 por n medios, hemos calculado 25, menos sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes de la clase de la mediana. Si lo dejamos así y alguien dice, aquí dice sumatoria de las frecuencias absolutas, aquí 50, ponen acá y les sale negativo, ¿no? Tienen que recordar, sumatoria de las frecuencias absolutas hasta antes de la clase de la mediana. Esta es la clase, por lo tanto, suman esto. A eso se refiere. Sumamos y nos da 20. Que va a ser lo mismo que este dato, ¿no? Pero si no tienen la confusión, toman este dato. O de lo contrario, suman esto, que es lo mismo. Ven. Lo dividimos entre la frecuencia de la mediana. Frecuencia mediana, 14. Y ya tenemos todos los datos. Hacemos las operaciones respectivas. Y tenemos el valor de 76,64. Con 2 dígitos. Seguimos con las mismas normas, 2 dígitos. ¿Qué nos falta ahí? Nos falta las unidades. Hemos indicado que estas son calificaciones, son notas. Por lo tanto, van a ser puntos. Y lo otro que nos falta, la interpretación. Estamos en la mediana, entonces diremos el 50%, ¿no? El 50% de los estudiantes, tienen una nota menor a 76,64 puntos y el otro 50% tienen una nota mayor a 76,64 puntos. No, esa es la forma de la interpretación. No se olviden, por favor, siempre interpretar. Ya se va a cortar, creo que tenemos un minutito. Nos falta todavía otras medidas. Yo voy a hacer un video donde voy a mandar, me imagino que la moda y los cuartiles,